empieza sabiendo todo, sino que en el camino uno va tropezando y va levantándose hasta que, como dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo y de la manera que le vamos a servir. ¿Ya lo tienen todos? Mateo capítulo 4, su verso 17. Lo vamos a leer honrando a Dios Padre, Dios Hijo y su Espíritu Santo. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. Y como les decía, vamos a aprovechar estos tiempos, estos minutos que nos queda. Y en esta hermosa hora, hermano, yo quiero tomar la enseñanza bajo el tema un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento, hermano, que no solamente, como dice el profeta Joel, que solamente rasgamos nuestra ropa, sino que Dios pide de nosotros que rasguemos nuestro corazón. Porque ¿qué es el arrepentimiento, hermano? El Evangelio dice que el Evangelio de Jesucristo fue y es y sigue siendo, hermano, el llamamiento del pecador al arrepentimiento. Porque Jesús no empezó su ministerio diciendo: vengan a mí y van a tener mucho dinero. Porque a muchos nos gustaría que el evangelio fuera así, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, hermano, a los romanos: el evangelio no es comida ni bebida, sino que es poder, gozo en el Espíritu Santo. Es vida. Pero ¿qué necesita el hombre o qué necesita la mujer para entrar en ese reino de Dios? Hermanos, tal vez el ministerio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que empezó tal vez alrededor de los 30 años cuando fue impulsado por el Espíritu Santo, fue bautizado y fue llevado al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios. Pero cuando vino de regreso, hermano, venía revestido de poder. Y es ahí donde empezó el ministerio verdadero de Jesucristo. Y su primera palabra, su primera prédica, dice la palabra, fue y decía y empezaba a predicar diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El apóstol Pedro, hermano, podemos verlo más adelante en el libro de los Hechos. Él decía: arrepentidos pues y convertidos de todo vuestro corazón. Es que hay un arrepentimiento, hermano, que solamente hay un dicho allá aquí en el mundo donde dice que cuando una persona aparenta algo y quiere conseguir algo, le dicen que está llorando lágrimas de cocodrilo. O sea, eso es una apariencia. El único animal, hermano, que llora comiendo es el cocodrilo. Dice que para engañar a su presa abre toda su boca, dice. Y por tanta presión que mantiene en su boca, hermano, sus lágrimas empiezan a salir. Pero cuando la presa llega ahí, pasa en su boca, agarra ahí. Entonces el tema, hermano, un arrepentimiento genuino necesita Dios de nosotros. ¿Por qué, hermano? Muchas veces el hombre o la mujer cae en el mismo pecado, se levanta, cae, se levanta y cae. Hermano, porque realmente no ha habido un arrepentimiento genuino, verdadero. Porque cuando, pongamos ejemplo, hermano, cuando el hombre tal vez ha tenido problemas con la droga, pero si uno le dice: ¿sabes qué? Esa cosa te hace daño, ya no lo sigues consumiendo. Aunque esté con su cigarro en la mano, va a decir: no, yo no soy adicto al cigarro. Yo solo consumo una cajita diaria, 2 cajitas nada más. No reconoce. Cuando una persona es violenta, hermano, tal vez sea mujer o sea hombre, tal vez en el caso de los hombres, ¿verdad? Cuando hay un hombre que es violento con su familia y alguien le dice: esas cosas van a destruir tu familia. Pero si no lo reconoce,
no va a haber un arrepentimiento, no va a haber un cambio, hermanos. A mí me llama la atención, hermano, de que cuando el apóstol Pedro, cuando empezó el llamamiento con Jesucristo, hermano, dice que ellos estaban pescando, estaban tirando la red, y les dijo Jesús, ya más adelante en este mismo capítulo podemos ver, dice que lo llamó, vengan conmigo y yo los haré pescador de hombres. Y dice Pedro, hermano, que dejando la red empezó a seguir a Jesús, empezó a tener su experiencia con Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos empezado nuestra experiencia con Jesús? Pero Pedro, hermano, todavía no había sido cambiado, no había sido transformado. Y yo estaba viendo a través de la escritura, hermano, de que cuando Pedro, hermano, era un hombre violento, dice que una vez le dijo a Jesús, dice, cuando Jesús anunciaba su muerte, le decía, maestro, no vayas no desciendas a Jerusalén, porque ahí te van a matar, no te vayas. Y dice Jesús que Jesús lo reprendió. Y ustedes saben qué le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero no se arrepintió, no se convirtió con todo su corazón, hermano. Y más adelante podemos ver que cuando Jesús fue arrestado, dice que Pedro, hermano, sacó una espada. O sea, andaba con Jesús, había sido bautizado por Jesús, había cenado con Jesús, pero no había un cambio en él. Todavía había ese Pedro enojado, ese Pedro violento, porque la Biblia misma dice, hermano, que él sacó su espada y le voló la oreja al soldado romano. Pero yo creo que no era la oreja que estaba buscando Pedro, estaba buscando el cuello de una vez. Era un discípulo, hermano, que ya llevaba tal vez 3 años con el mismo maestro, caminando, andando con él. Y dice la palabra que dormían en el monte de los olivos. Dice que Jesús ahí, usted ya se ha dado cuenta de eso, que Jesús cada vez que iba a hacer un milagro y de noche regresaba al monte de los olivos, a dormir o a orar. Regresaban ahí todas las noches, dice. Era un hombre, hermano, que vivía con Jesús, había visto los milagros de Jesús, pero no había un convertimiento verdadero en su corazón. Hasta que tuvo su experiencia, hermano, cuando le dijo, Pedro, ciertamente, no terminando de cantar el gallo, me habrás negado 3 veces. Dice, hermano, que cuando Jesús fue arrestado, hermano, dice que Pedro, viéndolo de cerca, dice que se le acercó una mujer y le dice, pero tú andabas con él. No, yo no conozco a ese hombre. Se le vino otro hombre, ahí Pedro dice que se estaba calentando a la orilla del fuego y le decía, pero yo te he visto con él, porque tú eres Galileo. Y Pedro dice, no, la verdad que yo no sé de qué, yo ni conozco a ese hombre, yo no sé de qué están hablando. Y vino otra mujer, dice en el Evangelio de Lucas, tú eres discípulo de él, porque incluso hablas como él y te vistes como él, le dice. Y empezó a maldecir Pedro. Dice a conjurar. Juró que no conocía. Ahí fue el arrepentimiento verdadero de Pedro. Porque la palabra lo dice, hermano, que entonces, y terminando de negar, cantó el gallo. Y ahí se acordó lo que Jesús había dicho. Y dice la palabra de Dios que se fue amargamente a llorar. Y lo que yo veo, hermano, que el verdadero arrepentimiento trae un lloro en nosotros. Cuando usted peca delante de Dios, cuando usted se arrepiente de verdad, hermanos, sus lágrimas van a salir de los ojos, claro, de los ojos, ¿verdad? No de los oídos.
Pero va a haber un dolor, una tristeza en el alma, como dice la palabra de Dios, que no tenemos que entristecer al Espíritu que está en nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, estamos como Pedro. Venimos a la iglesia, hablamos la palabra de Dios, nos vestimos como cristianos, pero con nuestras actitudes negamos que Jesucristo ha hecho un cambio en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Necesitamos un arrepentimiento verdadero, hermano, porque cuando el hombre no reconoce que hay un defecto en él, ese defecto va a seguir, hermano, va a seguir cometiendo los mismos errores. Si es celoso, hermano, va a tener problemas con su familia. Si es enojado, va a maltratar a los que están alrededor de él. Si es mentiroso, es que la mentira es bien grave, hermanos. Yo siempre toco este tema, pero viéndolo bien en la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, y los mentirosos, y los perros, y los fornicarios, los adúlteros estarán afuera, dice la palabra de Dios.